Un saludo muy cordial para todos, agradezco su presencia en esta noche. Les doy la bienvenida a este tercer encuentro con la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Recuerden que nos hemos propuesto realizar lo que hemos llamado una escuela bíblica virtual. Ya les he dicho en otras ocasiones que escuelas bíblicas hay muchas, que hay maneras muy buenas de conocer la Sagrada Escritura, incluso académicas. Uno puede matricularse en alguna de las facultades de teología que tiene Medellín y puede hacer un estudio sistemático, académico de la Biblia. Pero el propósito que nos hemos trazado nosotros desde nuestra parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es hacer un acercamiento discipular a la palabra de Dios. Que tanto ustedes como yo, que somos creyentes en Jesús, podamos enamorarnos de la palabra. Y vuelvo y repito algo que les he dicho en otras ocasiones: no nos vamos a enamorar de un libro, no nos vamos a convertir en bibliólatras, que serían los adoradores de un libro, los que hacen de un libro, aunque sea con contenido religioso, un ídolo. Nosotros adoramos la palabra porque la palabra se ha encarnado y esta palabra es Jesucristo el Señor. La palabra de Dios es una persona, no es un sistema doctrinal, no es una teología sistemática, no es ni siquiera una propuesta ética o una, digámoslo, presentación de un estilo de vida que vale la pena ser imitado. Para nosotros la palabra de Dios es un acontecimiento histórico y esta palabra es precisamente el Hijo que ha sido enviado por el Padre para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, lo que yo pretendo como servidor, como amante de la palabra, como discípulo de Jesús, como sacerdote católico, es que podamos juntos enamorarnos. Lo que quiero con ustedes es transmitirles mi pasión por la palabra, la centralidad que tiene la palabra en mi vida como discípulo de Jesús de Nazaret. Y que ustedes también a su manera puedan vivir de este amor pasional por el Señor Jesús, y un amor que va creciendo a medida que vamos conociendo las Escrituras. Para quienes se integran con nosotros, se unen a esta transmisión por primera vez, bienvenidos, no se vayan a preocupar, que siempre tratamos de hacer como un discurso que nos permita conocer lo que ya hemos trabajado y poder continuar. Incluso si algún jueves no puedes estar con nosotros, el video queda colgado para que puedas acceder a él en otro momento, y si no lo puedes ver, seguramente vas entrando en la reflexión y no te vas a sentir perdido. Lo importante es que podamos aprovechar la oportunidad que nos da el Señor y la Iglesia de poder conocer esta palabra que es Jesús, para que nuestro seguimiento del Maestro pueda ser más auténtico, más alegre y sobre todo más comprometido en nuestra comunidad eclesial. Pero bueno, antes de iniciar el tema de hoy, yo quiero que allí donde estás dispongas tu corazón para que la presencia y la acción del Espíritu Santo en él te permita el don maravilloso de la sabiduría y la inteligencia. Que podamos comprender juntos como pequeña comunidad alrededor de la palabra del Señor lo que Él quiere decirnos hoy al corazón. Que podamos, como dice el Salmo hermosamente, hacer de la palabra de Dios luz para nuestro sendero. Que podamos, como decía el profeta, masticar todo el día la palabra para que podamos sentir su dulzura, para que nos podamos dejar tocar e impactar profundamente por ella, porque esta palabra inspirada, viva y eficaz, tiene poder de salvación para tu vida y para la mía. Creo que nunca antes habíamos tenido más hambre y sed de la palabra de Dios. Nunca habíamos entendido, como en este tiempo difícil, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a través de la Biblia leída en la iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo, las palabras de Dios llegan a nosotros y nos hieren como espada de doble filo. Que el Espíritu Santo de Dios, amor del Padre y del Hijo, se mueva en nosotros y nos acompañe en este ejercicio espiritual.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos trabajando un tema capital, lo hemos llamado la primera y principal llave o clave para comprender la totalidad de la Escritura, para que la Escritura se convierta en un todo para nosotros, para que nos acerquemos a ella desde la perspectiva de los creyentes que quieren hacer crecer su experiencia de fe. Lo hacemos como cristianos, como discípulos de Jesús de Nazaret, que en este momento de la historia queremos vivir con alegría y compromiso nuestra opción por Él, precisamente en nuestra Iglesia Católica. Y esa primera clave, esa primera llave, esa primera herramienta fundamental para acercarnos a la Biblia, la hemos llamado el reconocimiento del carisma de la inspiración que acompaña todo el proceso de producción y de entrega de la Sagrada Escritura. Voy a ir precisando ciertas cosas para que nos vayan quedando claras y voy a tratar de decirlas despacio. Cuando nosotros hablamos de inspiración, estamos haciendo un reconocimiento, una toma de conciencia. Esta toma de conciencia es que aquí, en este libro, escrito por seres humanos, por supuesto, hombres y mujeres creyentes, comunidades creyentes, ha actuado y sigue actuando el Santo Espíritu de Dios. Por eso yo he dicho que la acción del Espíritu Santo acompaña todo el proceso, no solamente de producción del texto hasta que se termina, sino también todo el proceso por el cual el texto se transmite, el texto se acepta como palabra de Dios, el texto se difunde, el texto se proclama y el texto se vive. Se lo voy a poner en un ejemplo bien sencillo. No solo ha sido inspirado el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, su comunidad que escribe en esta obra por allá en los años 80-90, que hemos proclamado hoy en la liturgia, donde nos contaban a Pablo que está haciendo el anuncio del Evangelio ya en otras ciudades fuera del territorio de Israel. No solamente el Espíritu ha actuado en Lucas, sino que también actúa en nosotros, que 2000 años después, en asamblea litúrgica, hemos escuchado este trocito del libro de los Hechos de los Apóstoles y actuará todavía más en nosotros para que la Escritura se convierta en palabra cuando, a la manera de Pablo, sin miedo y con valentía y con arrojo, anunciemos a todos la buena noticia de Jesucristo. Todo ese proceso, desde el momento en que Pablo anuncia el Evangelio hasta el momento en que un creyente escucha la palabra y la pone por obra, este proceso maravilloso, dinámico y vital, lo vamos a llamar inspiración. No sé si la frase va a sonar un poco abrupta, brusca, pero tan inspirado Lucas en los años 80-90 como ustedes y yo, que con fe acogemos la palabra y la acogemos precisamente como un don de Dios para nosotros. Entonces vamos a tratar en esta horita de seguir avanzando en la comprensión de lo que llamamos el carisma de la inspiración. Hoy les voy a proponer que dejen sus preguntas en el chat. Hoy no voy a contestar ninguna pregunta para que terminemos el tema, no porque lo podamos decir todo, sino para que no quede pendiente para el próximo jueves. Además hay que abandonar los temas, no podemos terminarlos ni agotarlos, porque esto es un tema que nos ocuparía la vida entera. Pero como tenemos que ir avanzando, vamos a terminar hoy esta general introducción a la Sagrada Escritura para que la próxima semana comencemos un acercamiento ya particular al Evangelio de San Mateo. Entonces, lo que quiero es que ustedes dejen las preguntas, porque dentro de muy poco vamos a tener una sesión dedicada únicamente a resolver sus interrogantes. Ese día yo les avisaré, no vamos a tener temas, sino que desde el comienzo hasta el final responderemos sus preguntas, pero repito, escríbanlas, que con mucho cariño nosotros las acogemos.
Vamos entonces a volver al asunto que hemos leído en la segunda carta de Pablo a Timoteo, donde Pablo a su discípulo le dice: recuerda lo que has aprendido de las sagradas letras. Esa es la expresión de Pablo, de la Sagrada Escritura. Cómo la acogiste como palabra inspirada y cómo esta palabra inspirada tiene poder para darte sabiduría. La sabiduría lleva a la fe y por la fe somos salvos en Cristo Jesús. No se olviden que el objeto final del acercamiento a la Biblia es la experiencia de Jesucristo en nosotros. Cuando Jesucristo el Señor acontezca salvíficamente en nosotros, habremos pasado de la Biblia a la palabra. Y la palabra es cuando la Escritura se hace vida en nosotros. Jesús lo decía estos días en la Eucaristía y lo pueden recordar: la letra mata, el Espíritu da vida. Por eso no somos la religión del libro, sino la experiencia creyente de la palabra con mayúscula. Y para nosotros la palabra es la persona adorable de Jesucristo el Señor, crucificado, resucitado, glorificado, presente en medio de nosotros. Pero será la acción del Espíritu Santo, por eso hablamos de inspiración, el que logre que podamos pasar del libro a la palabra. Cuando tengamos la sabiduría que lleva a la fe y por la fe experimentemos la salvación, en ese momento la Sagrada Escritura se convierte en palabra viva y eficaz. Yo voy a volver sobre algo que les he dicho en otros momentos. Tenemos en la iglesia muchas personas expertas en la Biblia, pero sin ser yo quien juzgue, muchos de ellos tal vez no tengan experiencia de la palabra. La Biblia se convirtió en un instrumento académico de formación intelectual o religiosa, pero no pudieron dar el paso de la Biblia a la palabra, del encuentro con la palabra del Señor al encuentro con el Señor de la palabra. Y en la iglesia tenemos una cantidad de gente, la mayoría, que tiene experiencia de Dios y su palabra de salvación. Un conocimiento por intimidad de Jesucristo el Señor en sus vidas y tal vez muy poco conocimiento bíblico. Tienen la palabra, pero no tienen Biblia. La pregunta sería: ¿quiénes son más sabios? Los intelectuales que estudian la Escritura, que técnicamente se llaman exégetas, o las personas que con corazón sencillo y pobre acogen la palabra, la hacen vida, permiten el acontecimiento de Dios en ellos a través de Cristo Jesús, y entonces entran en sintonía con la salvación del mismo Dios. Yo quiero que nosotros busquemos cada día el encuentro con la palabra a través del adecuado estudio de la Sagrada Escritura, porque Jesús se lo decía a aquellos con quienes tenía grandes altercados, a las autoridades religiosas, según la versión de Juan: escruten las Escrituras porque ellas hablan de mí. Pero la lectura y estudio de la palabra contenida en la Biblia no exime al creyente del encuentro personal en la fe con Jesucristo vivo. Pero nosotros, los cristianos católicos, estamos convencidos que una vía expedita para el encuentro con el Señor es el acercamiento en comunión de iglesia a las Sagradas Escrituras. Miren qué maravilla lo que pudimos lograr nosotros a partir del Concilio Vaticano II. Imagínense que antes del Concilio Vaticano II la Biblia y su estudio estaban reservadas a unas élites, a los pastores, a los teólogos. El pueblo sencillo sí tenía la palabra, pero no tenía la Escritura. Y tal vez por una mala comprensión de la Reforma protestante y por muchas exageraciones y prevenciones, siempre asociamos al evangélico, al cristiano reformado que ha salido de la comunión de la iglesia, con la Biblia. Y el católico pareciera como que no se acerca a la Biblia, porque en ese argumento, perdónenme la expresión, ridículo, de que uno se enloquece leyendo la Biblia, siempre apelando sobre todo al Apocalipsis, entonces el pueblo católico se quedó sin Biblia. Yo vuelvo a aclarar: el pueblo nunca ha tenido ausencia de palabra, ha tenido ausencia de Biblia,
Pero a partir del Vaticano II, gracias a Dios y al Espíritu Santo, que actuando en la Iglesia suscitó una vuelta a la Escritura, ya el pueblo católico volvió a la Biblia. Lo que me preocupa a mí enormemente es que muchos católicos nos volvamos expertos en la Biblia, pero que no tengamos el encuentro con la palabra y nuestra vida vaya por un lado, mientras que nuestros conocimientos y experticia vayan por otro. Entonces, lo que yo pretendo con ustedes, hermanos y hermanas, es un enamoramiento de la persona adorable de Jesucristo, a quien vamos a conocer más y mejor acercándonos adecuadamente a la Sagrada Escritura, porque tenemos la certeza de que las Escrituras hablan de Jesús. ¿Y por qué? Porque en todo el proceso de producción, de transmisión y de acogida de las Escrituras ha estado presente el Santo Espíritu de Dios. Esta es una afirmación en la fe. Nosotros los católicos no la negociamos, tenemos la certeza de que Dios nos habla al corazón cuando con fe abrimos las Escrituras. San Agustín tiene una frase muy linda que les quiero compartir. A Dios le hablamos cuando oramos y a Dios lo escuchamos cuando con fe nos acercamos a las Escrituras. O sea que para que haya un diálogo, y así entendemos nosotros la revelación de Dios y de su proyecto de salvación en términos de diálogo y de encuentro, se requiere una palabra que me llega. La iniciativa absoluta es de Dios que viene a mí. Cuando Dios viene a mí y me habla el corazón y me regala a Jesucristo su mejor palabra, yo le respondo con una vida que se convierte en plegaria. No solamente, por supuesto, la oración, sino que mi vida en sintonía, en coherencia con esta palabra que he escuchado y que recibo con la fe, responde. Y para que se haga este diálogo profundo, yo debo acercarme a las Escrituras. Entonces avancemos un poco en esta presentación del tema de la inspiración divina que venimos haciendo desde hace algunos días. ¿Qué es lo primero que estamos haciendo? Descartando lo que no es la inspiración. Lo primero que dijimos lo vamos a repetir una y otra vez. La inspiración divina no es un dictado mecánico de Dios al autor sagrado. Acuérdense cómo se llama el autor sagrado. Se llama agiógrafo. No es que Dios haya utilizado como un instrumento pasivo en sus manos al autor sagrado para que, como si fuera un amanuense o una secretaria, escribiera todo y solo lo que él quería. Si así fuera, la Biblia no tendría errores, imprecisiones, y la Biblia, por ser un libro humano, pues tiene fallas, tiene imprecisiones, tiene inexactitudes, porque la gran verdad que resplandece en la Escritura, también lo dice el Concilio Vaticano II, es la verdad en orden a nuestra salvación. Usted no puede encontrar en la Biblia verdad científica, porque la Biblia no es un libro de ciencias. No pretenda encontrar exactitud histórica, porque la Biblia no es un libro de historiografía. La Biblia es un texto religioso inspirado. Lo que usted necesita para vivir salvo, lo que usted necesita para tener vida eterna, lo que usted necesita para hacer crecer su opción por Jesucristo en la iglesia, lo encuentra en las Escrituras. Voy a poner un ejemplo. Si usted necesita naranjas, usted no va al palo de mangos. Si usted necesita leche, usted no va a exprimirla de un pedazo de madera. Usted va a la vaca y busca leche y saca leche. Usted va a la madera y usted puede hacer maravillas con ella en términos de la ebanistería, de la carpintería. Cada cosa da lo suyo. Yo me acerco a la Escritura para que ella me entregue la palabra de Dios. Pero yo no voy a la Biblia a buscar ni ciencia, ni otro tipo de pensamientos, de sistemas o de ideas humanas, porque no los voy a encontrar. Por eso no admitimos a quienes quieren generar con nosotros conflicto, peleas, un montón de situaciones que no llevan a ninguna parte, porque definitivamente intentar hacerlo es una pérdida de tiempo. Así como usted no puede pretender encontrar en la Biblia ciencia, usted no puede encontrar en un libro de ciencia lenguaje religioso. Pero tanto la religión como la ciencia pueden dialogar creativamente.
tanto la escritura como la ciencia se pueden encontrar para ayudar a formar al hombre precisamente en lo que llamamos humanidad, que a veces pareciera que estuviéramos como que en crisis precisamente de humanidad. Para crecer en humanidad, pues por supuesto la escritura, la ciencia también nos ayuda, pero a cada una le pedimos lo que puede entregarnos. Esto para que evitemos hacer de la Biblia objeto de pelea. Ay, tan bueno, el padre Diego nos está haciendo un curso bíblico, ahora yo voy a poder responderle a mi tía que se volvió evangélica. No, señores, para eso no estamos aquí. Ay, tan bueno, estoy estudiando la Biblia para que cuando mi hijo llegue con esas teorías raras que le infunden en la universidad de que venimos del simio, entonces él con la Biblia vaya y defienda su fe. No estamos aquí para hacer apologética. Acuérdense que alguna vez les dije, con la Biblia no hacemos defensa de la fe, con la Biblia no peleamos con nadie, con la Biblia no buscamos concordismos, a la Biblia vamos como creyentes, como discípulos, para que venga a nosotros el reino de Dios. No tenemos otro propósito. Si tu propósito era hacer apologética, pelear con tu amigo protestante, agnóstico o ateo, te recomiendo otros espacios, pero no este. Este es un espacio para discípulos de Jesús, es un espacio para hombres y mujeres hambrientos y sedientos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el acontecimiento Cristo. Lo repito una y otra vez para que no queden dudas. Entonces, en primer lugar, la inspiración divina no es un dictado mecánico. Dios no ha dictado ningún libro, Dios ha actuado y ha hablado en la historia, pero no le ha susurrado a nadie al oído, como si fuera su secretario o su secretaria, lo que tenga que escribir en la Biblia. Porque si así fuera, repito, entonces Dios no es la suprema verdad, porque Dios se habría equivocado en muchas cosas. Lo segundo que vamos a pensar, que también lo insinuábamos hace 8 días, es que la inspiración no es despersonalización. ¿Qué quiero decir con esto? Unido a lo que acabé de decir. Muchas personas piensan que cuando nosotros afirmamos el carisma de la inspiración en la escritura, lo que estamos diciendo es que Dios como que se apodera del escritor. Acuérdense cómo se llama el escritor: agiógrafo. Entonces, como que el Espíritu de Dios invade la vida del autor, anula su personalidad, y entonces quien empieza a actuar en él como si fuera un ventrílocuo sería el Santo Espíritu de Dios. Error garrafal. Incluso les dije alguna vez, Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII estaba convencido de que el autor sagrado, y eso para defender la verdad de la Biblia y su carácter revelado, el autor sagrado había sido invadido por Dios. Es decir, el autor sagrado era un instrumento pasivo en las manos de Dios para que pudiera escribir todo y solo, miren la expresión, todo y solo lo que Dios quería. Nosotros vamos más lejos que Tomás en este tema. Nosotros ya tenemos herramientas desde la ciencia bíblica para poder comprender que no hay despersonalización. La personalidad y la experiencia de fe del autor se mantienen, porque la acción del Espíritu Santo es en el autor, no anulando al autor, no sacando al autor y dejando simplemente como si fuera un títere en manos de Dios, sino que estamos reconociendo que la persona del autor o de los autores permanece, y en esta persona actúa el Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo con base en ese criterio. El hecho de yo ser sacerdote y actuar in persona Christi, que es una frase preciosa de la teología cristiana, no significa que a mí me despersonaliza Dios para poner en mí a Cristo y que ya no sea Diego sino Cristo. Miren, la mejor manera de entender lo que les digo es comprender por qué tu párroco y yo somos tan distintos. Si en él también actúa en su persona Cristo y en mí actúa en mi persona Cristo. ¿Por qué predicamos diferente? ¿Por qué celebramos distinto? ¿Por qué tenemos iniciativas pastorales distintas? ¿Por qué nos relacionamos con ustedes distinto? ¿Por qué? Porque nuestra personalidad y nuestra experiencia de fe permanecen. Y en esta diferencia es donde se enriquece una comunidad cristiana. Es decir, los sacerdotes no somos una serie de títeres donde Jesucristo el Señor actúa de manera igual y uniforme. No.
Jesucristo el Señor actúa en nosotros. Esta es la belleza del sacramento del orden. Nosotros somos el sacramento de Cristo en medio de ustedes, pero lo que somos y lo que vivimos como creyentes permanece. Entonces, si el sacerdote tiene una formación bíblica, en sus homilías se le va a notar. Se le va a notar un poco más de experticia al tratar un tema. Si tu sacerdote, por ejemplo, es experto en asuntos pastorales, va a tener mejores estrategias, mejores maneras de llegar que otro, porque Dios no anula su personalidad, ni anula la personalidad de la persona que tiene, digamos, alguna deficiencia, alguna inconsistencia, alguna limitación, ni tampoco va a poner o a quitar en la persona lo que Dios necesita para entregar su mensaje. Lo mismo sucede con los autores inspirados en la Biblia. Dios actúa en, a través de y por la persona y se vale maravillosamente. Entiéndanme adecuadamente ese se vale, no como un instrumento pasivo, sino que Dios con amor a través de la persona del autor, de la fe del autor y de la comunidad, transmite su mensaje de salvación. Yo confirmo todos los días eso en mi propia vida. El Señor se ha valido de mi insuficiencia, de mis limitaciones, de mis inconsistencias, de mis imprecisiones, de mi debilidad, de mis pecados, y a través de mí Él comunica su palabra. ¿Qué es lo infalible? Su palabra, no la mía. ¿Cuál es la verdad suprema? La suya, no la mía. Yo presto mi vida, yo pongo mi vida y mi fe en las manos de Dios, y a través del Espíritu Él sigue proclamando su palabra hoy, porque la palabra de Dios no es un libro, es un acontecimiento, y aunque la Biblia dejó de escribirse hace muchos años, la palabra de Dios continúa, porque Dios está hablando. En este momento en el que yo les predico, en el que yo les acerco la Escritura con amor, Dios está hablando a su corazón. Y si usted recibe mi palabra como la de Dios, Jesús lo decía hoy, es que ustedes no reciben al enviado, ustedes lo reciben a Él que me ha enviado, a Jesús, y quien recibe a Jesús, recibe al Padre. Es una cadena preciosa, el sacerdote, Jesucristo y el Padre. Pero no ha despersonalizado al sacerdote para predicar su palabra, como no ha despersonalizado al autor sagrado para que a través de él y del testimonio escrito que da y que viene en la Biblia pueda comunicar su mensaje de salvación. Esa es entonces la tercera idea que vamos a superar, la inspiración pensada como despersonalización. Otra idea equivocada, pensar que la palabra de Dios inspirada es igual a la revelación de Dios. Aquí voy a hacer una precisión para que esto quede claro. Cuando nosotros hablamos de revelación de Dios, nos estamos refiriendo precisamente a este acontecimiento por el cual Dios entra en la historia, regala su palabra y revela su misterio de amor y salvación para todos los hombres de la tierra. Todo ese proceso maravilloso de revelación ha llegado a plenitud en Cristo Jesús. Cristo es la revelación de Dios, es el revelador y es la revelación. Pero de la palabra de Dios hay muchos libros en el mundo que hablan y con verdad. Es decir, ¿cómo voy a negar yo el carácter de revelación que puede tener una homilía de San Agustín? En términos de que a través de esa escritura del siglo IV, siglo V, Dios toca el corazón de las personas, Dios revela su amor infinito, Dios mantiene su proyecto de salvación. ¿Cómo voy a negar yo que en la escritura de Agustín, un hombre tan sabio, no hay revelación de Dios, pero no hay inspiración bíblica? Porque lo que escribe San Agustín no será reconocido como inspiración bíblica, o sea, que lo que escribe Agustín ya no entra en la Biblia. Es otro tipo de contenido de revelación que nosotros valoramos, pero que no entra en la Biblia. Yo luego los explico qué entra y qué no, y cuáles son los criterios para la aprobación de un texto inspirado. Entonces San Agustín tiene palabras de revelación de Dios, pero la revelación que comunica Agustín no es revelación inspirada en términos bíblicos, sino que su revelación profundiza lo que la Escritura ya ha entregado. Cuando Agustín escribe, ya toda la lista
de los libros de la Biblia está de alguna forma aceptada por la mayoría de los cristianos, aunque faltan algunos siglos para que se dé una lista oficial que llamamos canon. Se requiere el Concilio de Trento en el siglo XVI para que ya conozcamos uno por uno los libros que llamamos inspirados o canónicos, otro elemento que luego trabajaré. Entonces, no todo lo que es revelado es inspirado, aunque todo lo inspirado contiene de alguna manera la revelación de Dios. Pero vamos a dejar claro que hay algunos textos que contienen una fuerza mayor de revelación que otros. Eso es lo que llamamos técnicamente en la iglesia una jerarquía de verdades. No es lo mismo una parábola de Jesús de Nazaret que el recuento de una guerra del libro de los Jueces. No es lo mismo el capítulo 13 de Primera de Corintios que una narración de la ascensión de un rey sucesor de David en el norte que nos traiga el libro de las Crónicas. No es lo mismo el relato pascual de Lucas en su evangelio, esta preciosidad de Emaús, que leer, por ejemplo, uno de los textos pequeñitos de los Proverbios. Todo contiene la acción del Espíritu Santo. En todo y a través de todo puede hablar Dios, pero la jerarquía de verdades la reconocemos y nosotros los cristianos hacemos la jerarquía de acuerdo a lo que de la fe de la iglesia proclama, y esa jerarquía se identifica aquí en la Sagrada Escritura. Pero ahí es donde el magisterio de la iglesia, los pastores, los obispos nos ayudan con su luz y autoridad a discernir. Miren, les voy a poner un ejemplo del que hablaba la semana pasada. Yo en alguna de las homilías de Telemedellín, ya van 2 o 3 veces en las que he dicho esto: no entiendo por qué predicar la condenación y el infierno en estos tiempos. Y entonces alguien me hacía el reclamo y me decía: padre, pero es que el infierno es una verdad revelada, el infierno es una doctrina católica. Claro que sí, pero en la jerarquía de verdades, la doctrina sobre el infierno no puede estar por encima de la doctrina del amor salvífico de Dios en Cristo. La doctrina del infierno nunca puede estar por encima de la doctrina de que en Cristo Jesús el hombre tiene vida eterna. La doctrina del infierno no es objeto de la predicación del querigma de la iglesia. Eso llega luego en lo que llamamos la etapa de la catequesis. Cuando un niño llega a la escuela, yo no le digo: ay, cuidadito, seguramente usted va a perder el año. Y yo no me voy a pasar todo el año diciéndole al niño en términos de amenaza que va a perder el año. Si yo soy un buen maestro y pedagogo, lo que hago con el niño es: ay, bienvenido a la escuela, vamos a empezar este proceso, vamos a ganar el año, vas a aprender bastante. Claro que está en el horizonte la posibilidad de perderlo. Claro que es posible perderlo. Si el muchachito no estudia, si el muchachito no es disciplinado, si el muchachito no cumple los objetivos, él puede perder el año. Perder el año es una posibilidad, pero nadie entra a la escuela a perder el año. Yo no me imagino un niño con la mochila en los primeros días de enero, después de que se despide de la mamá, gritando por el patio de la escuela: vine a perder el año. No, él entra a estudiar, a aprender y a ganar el año, pero es posible que lo pierda. La principal enseñanza de la maestra será: vamos a ganar el año. Y de pronto, por allá en algún momento, se presentan las posibilidades de que no. ¿Cómo me van a decir a mí que hay que predicar hoy el infierno? El infierno es doctrina cierta de la iglesia, pero no se predica. Predicamos el amor infinito de Dios, y la certeza la tenemos en que después de la muerte nos queda Dios. Eso lo vamos a escuchar el próximo domingo en el Evangelio. Lo que Jesús le dice a los discípulos: dejen de tener miedo, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Una manera preciosísima y simbólica de hablar de nuestra eternidad en Dios. ¿Y es posible no llegar a la casa del Padre? Seguramente, pero ¿por qué tengo que pensar que no voy a llegar si todo está puesto para que llegue? Mientras la salvación es una certeza, la no salvación es una posibilidad. Y lo mismo pasa con la Biblia. ¿Y saben por qué hago énfasis en esto? Porque lastimosamente cogemos la Biblia para manipular verdades y poner por encima de la verdad fundamental. Esta expresión me encanta de Francisco en un texto muy lindo que se llama Evangelii Gaudium, o el anuncio del Evangelio de hoy. Y Francisco dice: ¿qué es lo único que predica la iglesia? El amor salvador de Dios en Cristo. Esa es nuestra buena noticia.
Y uno ya suficiente con otra cuarentena, más otra cuarentena, más otra cuarentena. Suficiente con tener que salir a mirar qué voy a comer porque ya me están escaseando los recursos. Suficiente con el desespero de estar encerrados, con la ansiedad que esto genera. Suficiente con no poder ir a la parroquia a celebrar mi fe para que otro venga a decirme que me voy a condenar o que si no rezo me voy a arder en la última paila del infierno. Y cuidado con decir que no estoy predicando la verdad de la iglesia. Sí hace parte de la doctrina, pero no en el primer lugar. Y denuncio en el nombre del Señor a todos los que hoy predican el infierno. El infierno no es objeto de predicación. Predicamos a Jesucristo muerto y resucitado, que me amó y se entregó por mí, cito a Pablo. Y la única noticia que predicamos es amor de Dios. Dios no tiene sino amor, Dios no sabe sino amar. Si hay condenación, en caso de que haya, es porque la libertad humana puede acceder a ella, porque Dios respeta la libertad. Pero la condenación nunca es una palabra que se asocie con Dios. Pregúntale a Dios si sabe que es condenar y le dice: a menos de que tú me enseñes, porque yo no sé sino amar, porque Dios es entrañas. El nombre de Dios es misericordia. Y para eso vamos a la Biblia. Si alguno quiere la Biblia para ir a mostrar el infierno, no, ya eso lo hacen otros y no somos nosotros. Lástima que en la iglesia hayan muchos en nombre de Jesús predicando estas cosas, que ni siquiera Jesús predicó. A Jesús lo único que se le ocurría decir es que el reino de Dios estaba llegando, que el Padre nos ama infinitamente y que llegó el momento de Dios, el kairos de Dios, y por eso predicó alegría y esperanza, y por eso dignificó a las personas, y por eso optó por los últimos y curó a los enfermos y acarició a los leprosos y abrazó a los niños y reivindicó a las mujeres y comió con pecadores y se dejó clavar en la cruz, porque vino a entregar el amor de Dios que salva. ¿Se acuerdan que les dije cuál es el propósito de esta escuela bíblica? Acercarnos al Señor para experimentar su salvación. Y miren una cosa, porque no hemos leído ningún texto. Vamos a abrir el final del Evangelio de Juan. Si no me creen a mí, Jesús lo decía, créanle a mis obras. Pero en este caso, como yo no soy tan coherente como Jesús, eso es muy peligroso. Entonces mejor, si no me creen a mí, vamos a leer el Evangelio. Cojan la Biblia pues para que no pierdan la traída. Ahí a la mesita donde están, o si están en la cama, donde la tengan. Vamos a abrir el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Miren lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 30. Búsquenlo por favor. Juan 20, 30. Pónganse las gafas, las que no tengan gafas. Y vamos a leer. Juan 20, 30. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean, la fe que da salvación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Hombre, es que no puede ser más claro. Es el final, el primer final del cuarto evangelio. Para los que me siguen allí, que han sido alumnos míos o que han estudiado Biblia, gente muy capaz, este es el primer final de Juan. Juan tiene dos finales, pero eso no lo voy a explicar hoy. Y miren lo que está diciendo el autor. Créanle a él, a mí no. Dice, lo que se ha escrito se escribió para qué, y aplica para cualquier libro de la Biblia porque todos son inspirados. Para que crean, ¿se acuerdan para qué es que buscamos la escritura? Para que nos dé la sabiduría, y la sabiduría nos dé la fe, y la fe nos haga salvos. No olviden eso. Esto se ha escrito para que crean. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Que Jesús es el Señor. Creerlo significa adherirnos a Él, aceptarlo en nuestro corazón, declararlo nuestro Señor y vivir de acuerdo a lo que Él nos ha revelado desde Dios. La fe no es un asunto intelectual únicamente. La fe no es un sistema doctrinal, ni un sistema ético, ni un sistema ritual. La fe es una experiencia de adhesión a una persona. En otras religiones puede haber adhesión a una teoría, pero nosotros nos adherimos a una persona, confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y miren qué hermosura, lo dice Juan con una exquisitez de lenguaje. Y para que creyendo,
vuelve y juega con la fe, tengan vida, esta vida es eterna, la vida de Dios en su nombre. A ver dónde dice Juan, estudien la Biblia para que eviten condenarse, o estudien la Biblia para que le muestren a quienes se manejan mal el camino al infierno y lo eviten. Entonces, hermanos, la Biblia tiene una jerarquía de verdades. Y yo voy a tratar, esa es mi tarea y lo hago con mucho amor, de ayudarles a discernir cuáles son las verdades principales, cuáles son las otras verdades y cómo las que no son tan importantes las vamos a entender solo desde las verdades fundamentales. Por eso, ¿qué libro de la Biblia vamos a estudiar? Un evangelio. A mí me parece que la palabra evangelio, como lo vamos a trabajar la próxima vez, que significa noticia buena y favorable, es lo que tenemos que predicar. A mí, pues, para malas noticias, prendo el televisor y ahí encuentro todos los días. Pero si yo quiero escuchar buenas noticias que me alegren el corazón desde certeza, no simplemente ahí como si fuera un telepredicador que coge temas así medio emotivos para generarme entusiasmo por la mañana, que me diga, mírate al espejo, eres hermoso, tú siempre puedes, sal y respira el aire puro y no nos podemos ni ventear porque estamos en un confinamiento. No, para que a mí me estimulen el ánimo, no necesito este tipo de cosas. Yo necesito una palabra seria, una palabra firme. Esta palabra me viene en la fe, y esa palabra es Jesucristo el Señor, y Él me da vida eterna. Entonces yo me acerco a la Escritura con la certeza de que allí encuentro revelación de Dios para mi vida. Ahora, que no solo en la Biblia hay revelación. La revelación de Dios se ha realizado antes, durante y después de la producción de la Escritura. En este momento Dios se está revelando, Dios está hablando, Dios te está hablando en tu vida si tú quieres. Dios irrumpe con fuerza en tu corazón como buena noticia. Nuestra buena noticia es Él y su amor infinito. Y su amor se ha hecho carne en el Hijo de María de Nazaret. Pero nosotros reconocemos que en los textos inspirados que tenemos en la Biblia encontramos, por supuesto, revelación de Dios. Pero aclaro, las verdades reveladas tienen una jerarquía. Y ya les dije la primera y fundamental verdad revelada: Dios nos ama y nos salva en Cristo Jesús. De ahí se desprenden todas las demás verdades. Y por último, vamos a trabajar el último aspecto de qué no es la revelación. Algunos han pensado que la inspiración bíblica coincide con el hecho de que la comunidad creyente, en otro momento posterior a la Escritura, diga que está inspirado y que no. Se lo voy a decir en otras palabras. Cuando la iglesia en su autoridad dice, por ejemplo, Isaías está inspirado, pareciera que ese texto es inspirado porque la iglesia lo dijo. No. La inspiración es una situación que ocurre en el proceso de producción, de transmisión y de acogida del escrito. Pero lo que hace la comunidad no es darle el carácter de inspirado, sino reconocerlo. Ojo con eso. La comunidad cristiana lo que hace es reconocer la inspiración, no dar la inspiración. Y el reconocimiento de la inspiración lo realiza la comunidad cristiana por la acción del Espíritu Santo, por la autoridad recibida de Cristo. Y ese reconocimiento oficial se llama canonicidad. Padre, otra vez, canonicidad es hacer la lista de los libros que reconocemos como inspirados. Pongo ejemplos. Desde los primeros siglos de la iglesia, las pequeñas comunidades hacían listas de los libros que consideraban inspirados. Consideraban. No es, cojamos este libro y aprobándolo lo hacemos inspirado. No, la inspiración está. Lo que hace la iglesia en su autoridad con el Espíritu es discernir y descubrir. Y nosotros nos adherimos a esa decisión. Pero será en el Concilio de Trento, frente a la Reforma Protestante, cuando la iglesia haga una lista de 72, 73 libros. Tu Biblia católica tiene 72 o 73 libros reconocidos e inspirados. ¿De acuerdo? Ustedes encuentran fácilmente en sus índices este número.
72, 73. Padre, pero es que yo tengo en mi casa una Reina Valera, que es la edición de los pentecostales y de la mayoría de los cristianos evangélicos reformados. ¿Por qué esa Biblia tiene menos libros? Precisamente porque ellos decidieron que algunos no eran inspirados, entonces los sacaron del canon. Imagínense que Martín Lutero, cuando leyó la carta de Santiago, decía que allí había una contradicción con la doctrina oficial de Pablo, porque Pablo afirma que el hombre se salva por la fe y no por las obras. Y la carta de Santiago dice que el hombre necesita las obras porque una fe sin obras es una fe muerta. Entonces Lutero decía que Santiago no tenía inspiración de Dios, que el Espíritu Santo abandonó a Santiago cuando estaba escribiendo su carta y que por lo tanto había que sacarla del canon, es decir, de la lista que la iglesia reconocía. Por fortuna no ocurrió. El Nuevo Testamento protestante es exactamente el mismo que el nuestro. Tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. Pero Lutero no reconoció 7 libros del Antiguo Testamento. Entre ellos, por ejemplo, voy a ver si los recuerdo de memoria todos. El libro de Judith, el libro de Tobías, el libro del Eclesiástico, el libro de la Sabiduría, primera y segunda de Macabeos y el libro de Esther. Estos libros no fueron reconocidos por Martín Lutero como inspirados porque algunos judíos, sobre todo los de habla hebrea, no reconocieron esos libros judíos inspirados porque los habían escrito en griego y en otra tierra que no era Palestina y en un tiempo posterior a las figuras de autoridad que determinaban eso que llamamos el canon, la lista oficial. Eso es otro asunto muy complejo que aquí no tenemos que resolver. Entonces Lutero no metió estos 7 libros en la Biblia, que nosotros sí tenemos. Es decir, no es que cuando la iglesia los pone en la Biblia los hace inspirados, es que ellos son inspirados, pero la iglesia los reconoce y al ponerlos en la Biblia los legitima. Entonces, es muy importante tener presente que la inspiración no depende de la aprobación. No es inspirado porque ha sido aprobado. Es que se aprueba porque se reconoce la inspiración. ¿Cuáles son los libros inspirados por Dios para nosotros? Aquí, en nuestra Biblia católica, nosotros reconocemos los libros que encontremos en nuestra Biblia, tal y como nos la entrega la iglesia, y la totalidad de los textos los tenemos en 72 o 73 libros. Revisa tu Biblia en el índice y ustedes van a descubrir cómo tenemos este número entre 72 y 73. Entonces, resumo lo que trabajamos hoy para que vayamos concluyendo. 4 ideas equivocadas de inspiración. Yo creo que nos vamos a tener que dedicar otro jueves a este tema porque es maravilloso y no tenemos afán. Yo pensaba terminar hoy, pero la idea es que todo lo podamos explicar de manera pausada, calmada, profunda, porque la idea es conocer, no tenemos afán. Primera idea equivocada, pensar que la inspiración es un dictado mecánico de Dios. Segunda idea equivocada, pensar que la inspiración es una despersonalización o anulación de la persona que escribe o la comunidad que escribe. Tercero, el pensar que solo en la Biblia hay revelación, sabiendo que también encontramos revelación en otros acontecimientos, en otros escritos, pero en términos de inspiración hagiográfica o de escritura, solo lo que tengamos en la Biblia. Y cuarto, la idea de que es inspirada porque se aprueba. No, es que la aprobación es el reconocimiento de la inspiración y vamos a trabajar entonces qué sí es. Y lo decimos anticipadamente, la acción del Santo Espíritu de Dios en la persona o la comunidad que escribe para que pueda transmitir la revelación de Dios. Aquí hay una pregunta que todos están haciendo una y otra vez y la voy a contestar. ¿A ustedes les asusta que yo diga que la Biblia tiene errores? Vean, voy a tratar de decirlo hoy y si quieren lo retomo el próximo jueves. Ustedes para poder aprender tienen también que
desaprender. Nosotros tenemos un montón de ideas heredadas de la tradición con muy buenas intenciones, pero que no corresponden a la verdad. De alguna forma, una escuela bíblica también es para abrir los ojos. Y a veces abrir los ojos después de la oscuridad cuesta. Todos hemos estado alguna vez en un apagón de luz. Y cuando llega la luz nos encandilamos y nos molesta y nos hiere la luz. Pero ¿cómo vamos a preferir seguir viviendo en la oscuridad? Siempre nos dijeron que la Biblia era inspirada porque no tenía errores. No, esa idea de inerrancia, porque así se llama técnicamente, ya está superada por fortuna desde el Concilio Vaticano II, porque eso no trajo sino problemas, discusiones, peleas, incluso gente que fue a la cárcel, gente que fue perseguida por defender otra manera de comprender la verdad. Miren una cosa, el próximo domingo Jesús le dirá a sus discípulos en la última cena: yo soy la verdad. Eso ya era escandaloso. Para un judío la verdad era la palabra de Moisés, la enseñanza de Moisés, o sea, la Torá. Y aquí aparece un hombre, este profeta de Nazaret, este maestro nuestro, que lo van a matar porque ya intuimos lo que va a pasar, y él se presenta como la verdad. Ya eso era escandaloso. Por eso es que yo siento que ustedes a veces se asustan cuando yo digo que la Biblia tiene errores, imprecisiones, inconsistencias. Claro, es que todo lo humano es falible. Y si la Biblia la escriben seres humanos, recuerden, la acción del Espíritu Santo no suprime las situaciones particulares del autor, sino que aún con todo eso, en todo eso y a pesar de todo eso, actúa Dios. Entonces vuelvo con el ejemplo. Tú no quieres que la Biblia tenga errores. Y entonces, porque Dios elige a hombres tan pecadores como yo, con todos mis errores, el triple del que tú tienes, y a través de mí hace maravillas hoy para salvar. En mi vida pequeña, insuficiente, miserable, está actuando el poder de Dios. En esta vasija quebradiza está el tesoro de la gracia. Miren un hombre como Pablo, tan intrépido, tan valiente, tan fuerte, pero un hombre con un temperamento imposible. Y en ese hombre actuó Dios. Entonces, ¿tuvo que hacerlo Dios perfecto para poder actuar? Hubiera tenido que elegir ángeles como pastores en la iglesia. Y eligió seres humanos tan comunes y corrientes, tan pecadores y débiles como usted y como yo. Lo mismo la Biblia. Es que la única verdad que no tiene error, que no admite error, es la verdad de salvación. ¿Y cuál es la gran verdad que estamos aquí predicando? El amor de Dios en Cristo. Porque Dios ha venido en Cristo a darnos vida eterna. Esa verdad no tiene errores. Pero donde hay errores, Padre, ponga ejemplos, se los pongo. 1. La Biblia dice que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso es un error científico. A ver pues, rebatan eso. Al pobre Galileo, a Copérnico, se les ocurrió aclarar, decirle a la iglesia: revisen este asunto. Ellos no estaban poniendo en duda verdades de salvación. Es que a usted no lo salva que la tierra gire alrededor del sol o que el sol gire alrededor de la tierra. A usted lo que lo salva es el amor de Dios en Cristo. Y esa es la verdad que está en la Biblia. Pero esa imprecisión científica aparece en la Biblia y hoy confirmamos: ninguna persona sensata afirmará que la tierra gira alrededor del sol. Y esa es un error en la Biblia. ¿Y por qué está ese error? Porque quien escribe no sabe lo que nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque pertenece a otro momento epistemológico que el que vivimos nosotros. Imprecisiones. Aquí no tenemos el tiempo de explicarlo todo, pero hay una cantidad de fechas en el Antiguo Testamento que no son, cuando uno revisa los anales, las crónicas y la historiografía mundial, lo que el autor dice. Se equivocan en unos años, se equivocan en nombres. Por ejemplo, les voy a poner uno que sí conocen. Resulta que según el Génesis, Abraham salió de Ur de los Caldeos. En el momento en que Abraham hace su migración de las tierras aramaicas a buscar Canaán, por esta palabra que Dios le dirige, esa tierra no se llamaba de los caldeos. Ahí hay un anacronismo, una imprecisión. Ahora, yo leí aquí a alguien que decía, ¿y por qué Dios permite? Hermanos, dejen de afirmar Dios permite, Dios deja, Dios manda. Es que Dios, al crear al ser humano, lo ha dejado en su autonomía. Dios ha puesto las leyes de la creación como dinámicas permanentes en el universo. Eso de Dios permite, Dios deja, es una manera suave de decir Dios manda. Yo escuchaba estos días a alguien que decía, es que Dios no mandó la pandemia, sino que la permitió. No pues,
Si yo estoy aquí sentado, yo no mando a que la silla se caiga, pero la silla se va a caer y yo no hago nada para que se caiga, yo permito para que se caiga, para poderle enseñar algo al que se sentó ahí, estoy diciendo exactamente lo mismo. Vamos a tener que hacer una experiencia distinta de Dios. Y por supuesto que el asunto del actuar de Dios en el mundo, en medio de la libertad y la autonomía, es un misterio que nunca podremos entender. Y miren, para que esto les pueda quedar un poquito claro, porque no todo lo podré decir hoy, en su propia vida, ¿usted por qué no hace lo que tiene que hacer si usted sabe lo que debe hacer? Entonces, ¿es culpa de Dios? Yo veía un meme hace unos días, antes de la pandemia, donde un padre de familia abre la puerta de una iglesia, mejor un niño, y está con el papá y hay gente en una misa. Entonces el niño abre la puerta y le pregunta al papá: papá, ¿estos quiénes son? Y miren la respuesta del papá: estos son los que le piden a Dios que haga lo que ellos tienen que hacer. Aquí los que tenemos que hacer somos nosotros, y lo que le pedimos a Dios es fuerza, discernimiento, coraje, alegría de hacer lo que tenemos que hacer. Es que Dios está aquí dentro impulsando nuestra vida para que seamos más y mejores cada día, para que acojamos su palabra, para que seamos coherentes con las mociones de su espíritu. Pero Dios no puede hacer lo que nos toca hacer. Ya nos hizo a nosotros y nos hizo muy bien. Entonces dejemos de decir: Dios permite esto para corregir, Dios permite esto para que... No, esa no es la teología bíblica. La teología bíblica es: Dios nos ha creado bien, con capacidades maravillosas, y luego nos envió a Jesús para enseñarnos a vivir, y de eso nos habla la Escritura. Yo me acerco a la Biblia no para enterarme ni de ciencias ni de otras cosas. Me acerco a la Biblia para que la Biblia me enseñe el camino de la salvación. Y en términos de salvación, no hay errores en la Biblia. Cuando usted encuentre una imprecisión científica, no pelee con la Biblia, es que la Biblia de ciencia no sabe. Si encuentra un error de salvación o que se aprovechen de la Biblia para predicar errores, usted en el nombre del Señor rechace todo eso. Bueno, hermanos, quedarán pendientes todas las preguntas que estoy viendo acá. Vamos a trabajar un tema que me han pedido, que me piden desde Tumaco, Jaime, una persona muy cercana, el tema de los géneros literarios, para que podamos explicar por qué la Biblia habla de una manera o de otra. Porque en la Biblia hay narraciones tan duras, tan difíciles, porque unas son más suaves, más fáciles, con las que yo pueda acceder más fácil a la expresión, al amor de Dios en mí, y porque otras se tornan tan complicadas. Esas maneras de actuar de escribir, se denominan géneros literarios. Y sin conocer los géneros literarios, no podemos comprender la Biblia. ¿Por qué? Yo pongo un ejemplo muy casero que mis alumnos me perdonan, no tengo Alzheimer, pero sí lo repito mucho. Alguna vez yo tengo un primo por ahí de unos 14, 15 años y tengo una abuela de 90. Y una vez ella llamó la atención de este muchacho porque se estaba metiendo en problemas. Y la abuela utilizó esta expresión: siga así y se está metiendo en camisa de 11 varas. El muchachito la miró y no entendió ni forro de lo que ella le dijo. ¿Por qué? Porque esa es una manera de actuar que mi abuela, que le lleva casi 70 años al muchacho, entiende, pero el muchacho no entiende. Porque nosotros no medimos en varas. Porque al muchacho en la cabeza seguramente le pasó lo que le pasó al Chavo del 8 y le está pasando a todo el mundo con las clases de internet. Cuando le estaban dando explicaciones para que supiera cómo se juegan a los bolos, entonces el Chavo del 8 le decían pinos y pensaba en los árboles. En una mesa y él pensaba en una de estas. Lo mismo le pasa al muchacho. La abuela, queriendo educarlo para que se cuidara, le dice: te vas a meter en camisa de 11 varas. Pero eso es un modismo, esa es una manera de actuar, ese es un género literario que nosotros entendimos los grandes, porque a mí me tocó en la escuela hacer en cartulina metros, yardas y varas. A los que tengan menos de 40 no les tocó ya eso. Maneras de hablar. Por eso la Biblia, que es un texto humano precioso, asistido por la fuerza del Espíritu, tiene todo este tipo de géneros que vamos a explicar más adelante. Las distintas maneras de escribir que corresponden a la cultura y que solo desentrañándolas podemos comprender el mensaje. Bueno, hermanos, gracias por su atención, por su paciencia. Creo que ha sido una experiencia muy linda. Nos vemos el próximo jueves. Voy a revisar atento todas las preguntas que han hecho. Recuerden que las preguntas, por ahora, las que tengan que ver con lo que explico. Luego tendremos la oportunidad de hacer preguntas de todo tipo y si yo puedo, con todo amor las resuelvo.
Les deseo una feliz noche y les doy la bendición. Quedamos en contacto. Gracias por su fidelidad y por estar conmigo esta hora. Que el Señor los bendiga y los guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva sobre ustedes la mirada y les regale la paz. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. La Virgen los acompañe.